Saludos nuevamente. Continuando con el estudio de las progresiones, ya vamos a entrar a trabajar con el término enésimo. El término enésimo de una progresión aritmética. Enésimo. ¿Qué significa término enésimo? Se lo aplicamos a un número indeterminado de veces que se repite una cosa. O sea, ¿qué significa? Es un adjetivo que significa número indeterminado de veces que se repite una cosa. Decir por enésima vez, te digo por enésima vez tanta cosa. La cosa que ocupa el número de n en una serie, en una serie cualquiera, sea los lugares que ocupan serie de números. Un término enésimo o lugar que ocupa, o sea, término enésimo, lugar que ocupa un término cualquiera. Y será determinado con la fórmula que tenemos al frente. Término enésimo, lugar que ocupa un término cualquiera. Por ejemplo, en esta progresión que tenemos aquí, sabemos que el lugar número 2 lo ocupa el 7, el número 1 lo ocupa el 3, el lugar número 3 lo ocupa el 10. Pero cuando hablamos ya de término enésimo, lugar que ocupa el término que te van a pedir, el término que nos van a pedir, la posición que nos van a pedir de ese término. El término enésimo lo vamos a calcular con la fórmula que tenemos aquí al frente. A sub n. A sub n significa término enésimo. Término enésimo. A sub 1, tal como explicamos en video anterior, A sub 1 significa término 1, la posición número 1. Posición número 1. Aquí la posición número 1 es el 4. N significa el número de términos de una progresión. R, la razón o diferencia que hay entre un número y otro. Entonces, el primer ejemplo dice, hallar el 15avo término, o sea, determinar o hallar el 15avo término de la progresión aritmética. Recuerden que las progresiones aritméticas las señalamos con ese símbolo. De la progresión aritmética 4, 7, 10. Ahí sabemos cuál es el primer término, el segundo y el tercero. Me piden el 15avo término. Entonces, en vez de ir sumando la razón para llegar al término número 15, pues ese término número 15, que ocupa el 15avo lugar, lo vamos a determinar con esa fórmula, que es la fórmula del término enésimo, en vez de ir sumando. Para eso vamos a determinar los datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver. Datos. En los datos tenemos que nos piden el término enésimo. Para eso, el primer término, A sub 1, es 4. El número de términos, n, se refiere a una sucesión, a una serie de 15 términos. O sea que el número de términos de la serie es 15. El 1 es una constante. R, que es la razón o diferencia, es igual a la diferencia de un término cualquiera entre el anterior. 7 menos el anterior, que es 4. 7 menos 3. 7 menos 4. 7 menos 4, 3. La razón es 3. Entonces nosotros vamos a determinar A sub n, no se conoce, pero ¿a quién nos piden? A sub 15, posición número 15. Esa posición no se conoce, la posición 15, vamos a determinar nosotros. La posición 15, A sub 15, será igual al primer término, que es 4, A sub 1, que es 4, más el número de términos, que es 15, menos 1, que es una constante, por la razón, que es 3, multiplicando por 3. Ahí tenemos que
el término número 15 será igual a 4 más 15 menos 1 son 14 por 3, bajo el 3 ahí. El término número 15 será igual a 4 más 14 por 3 son 42. Y 4 más 42 son 46. Significa que el término número 15 es 46. Ese es el término número 15. Podemos comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? O sea, para estar seguro y para que ustedes sepan comprobar. ¿Cómo lo van a comprobar? Continuando la sucesión que tienen aquí. Ahí tenemos 4 sumando 3. 7 más 3 son 10, más 3 son 13, sumando 3, 16, 19 más 3 son 22, 22 más 3 son 25, más 3 son 28, más 3 son 31, más 3 son 34, más 3 son 37, más 3 son 40, 40 más 3 son 43, y 43 más 3 son 46. Ese es el número de término. O sea, 46 ocupa el lugar número 15. Vamos a ver si es verdad, contamos. A ver si es verdad que cae en el lugar número 15. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren qué fácil, por medio de la fórmula, determinar la posición o el término que ocupa la posición enésima cualquiera. No importa qué posición sea, pues con esa fórmula nosotros lo determinamos rápidamente en vez de estar sumando término por término. Imagínense que hubiera sido el término número 300, número 500, número 400. Hubiéramos tenido que sumar demasiado. Sin embargo, por medio de esa fórmula lo calculamos de inmediato. Pues bien, lo dejamos hasta aquí en este video. Ya le explicaremos otro ejemplo en el video siguiente para reforzar el cálculo de términos enésimos en una progresión aritmética y luego pasar a la suma de esos términos. Así como nosotros determinamos esos términos, también podemos sumar todos esos términos, sumarlo todo por medio de una fórmula, con un paso que nos proporciona una fórmula. Con eso sumamos todos los términos rápidamente. Pues bien, gracias. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en los comentarios. Comenten y cualquier duda les respondemos de inmediato. De igual forma, suscríbanse al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos en un siguiente encuentro.